Compañeros y compañeras, les deseo a todos un excelente día. Bienvenidos a la capacitación Estilos de aprendizaje como elemento fundamental para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Mi nombre es Wilmer de la Cruz Hernández, pertenezco al programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera en la UNAD en el CEAC de Turbo. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Lina Rosa Madera, Cindy Johanna Rodríguez y Giselle Isaura Hernández. Nuestra capacitación en el día de hoy es referente a los estilos de aprendizaje como elemento fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Este trabajo es con el objetivo de motivar a los docentes a conocer la importancia que presentan los modelos de estilos de aprendizaje y cómo estos favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Para construir un aprendizaje significativo en los estudiantes, los docentes deben dar respuesta a 3 preguntas claves, tales como ¿quién aprende?, ¿cómo aprende? Y ¿qué?, ¿cuándo? Y ¿cómo evaluar? El proceso de enseñanza es la tarea más importante del docente, donde acompaña el aprendizaje del estudiante. La enseñanza debe ser vista como el resultado de una relación personal del docente con el estudiante. El docente debe tomar en cuenta el contenido, la aplicación de técnicas y estrategias didácticas para enseñar a aprender y la formación de valores en el estudiante. Todo lo anterior con la finalidad de construir un aprendizaje significativo en el proceso de aprendizaje según Piaget. El encargado del aprendizaje en el estudiante, siendo el profesor un orientador o facilitador. El aprendizaje de cualquier asunto o tema requiere una continuidad o secuencia lógica y psicológica. Las diferencias individuales entre los estudiantes deben ser respetuosas. Los procesos de enseñanza-aprendizaje que se deben dar continuamente en la vida de las personas. Este proceso está compuesto por 4 elementos fundamentales, como es el profesor, el estudiante, el contenido y el entorno educativo. Cada uno de estos elementos influyen en mayor o menor grado dependiendo de la forma que se relacionan en un determinado contexto. Los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la forma como los individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje según Kiev y Thompson. Dentro de los principales modelos de aprendizaje podemos mencionar: primero, el modelo de Felder y Silberman. Segundo, modelo de Kolb. Tercero, modelo de Bandler y Grinder. Cuarto, los hemisferios cerebrales. Y quinto, los 4 cuadrantes. El primer modelo es el de Felder y Silberman. El modelo de Felder y Silberman se clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 5 dimensiones fundamentales, como es sensitivo, intuitivo, visual verbal, activo reflexivo, secuencial global e inductivo deductivo. Estas 5 dimensiones están relacionadas con las respuestas que se pueden obtener de las siguientes preguntas. Sensitivo intuitivo. Los estudiantes responden a la pregunta: ¿qué tipo de información perciben preferentemente los estudiantes?
La información en este caso puede ser de dos tipos de información: información externa o sensitiva, a la vista, al oído o a las sensaciones físicas, e información interna o intuitiva a través de memorias, ideas, lecturas, entre otros. Visual verbal. Los estudiantes responden a la pregunta: ¿a través de qué modalidad sensorial es más efectivamente percibida la información cognitiva? Los estudiantes básicamente la reciben en formatos visuales mediante cuadros, diagramas, gráficos, demostraciones, etc., o en formatos verbales mediante sonidos, expresión oral y escrita, fórmulas, símbolos, etc. Inductivo, deductivo. Los estudiantes responden a las preguntas: ¿con qué tipo de organización de la información está más cómodo el estudiante a la hora de trabajar? Los estudiantes perciben mejor la información si está organizada inductivamente, donde los hechos y las observaciones se dan y los principios se infieren, o deductivamente, donde los principios se revelan y las consecuencias y aplicaciones se deducen. Secuencial global. Los estudiantes responden a la pregunta: ¿cómo progresa el estudiante en su aprendizaje? Esta dimensión se refiere a la forma de procesar y comprender la información. Activo reflexivo. Los estudiantes responden a la pregunta: ¿cómo prefiere el estudiante procesar la información? La información se puede procesar mediante tareas activas a través de compromisos en actividades físicas o discusiones a través de la reflexión o introspección. El segundo modelo corresponde al modelo de Cole. Este estilo de aprendizaje supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Según Cole, un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en 4 fases, como es: primero, actuar, alumno activo; segundo, reflexionar, alumno reflexivo; tercero, teorizar, alumno teórico; y cuarto, experimentar, alumno pragmático. Un aprendizaje óptimo requiere de las 4 fases. Primero, alumno activo. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿cómo? Segundo, alumno reflexivo. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿por qué? Tercero, alumno teórico. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué? Y cuarto, alumno pragmático. La pregunta que quieren responder con el aprendizaje es ¿qué pasaría si? El tercer estilo de aprendizaje es el de Bandler y Grinder. Este estilo de aprendizaje está basado en los 3 principales receptores sensoriales, como es visual, auditivo y kinestésico o movimiento, para determinar el estilo dominante del aprendizaje. Según estos autores, los canales de expresión humana son una combinación entre el proceso de percepción y el proceso de memoria. Vale decir que para expresar la información procesada proviene del medio ambiente y es fundamental la información o percepción y la capacidad de almacenamiento, o sea, la memoria. El estilo de aprendizaje está basado en 3 ejes fundamentales, como es: primero, visual, donde el niño adquiere su conocimiento a través de lo que leen o ven la información en diferentes espacios de aprendizaje, debido a que tiene la capacidad de reconocer algunos criterios de aprendizaje
tales como comparaciones, planificación, observación, entre otras. Segundo, auditivo. Permite al estudiante escuchar, oír, cantar, ritmos, debates, discusiones, cintas, audios, lecturas, entrevistas, entre otros, los cuales relaciona los conceptos dados con las cosas que los rodean, permitiendo dar información de una manera coherente de los hechos. Y cuerpo kinestésico, que le permite al estudiante aprender a partir de sus experiencias, es decir, cuando experimenta aquello para sacar sus ideas o conclusiones. Cuarto modelo, que corresponde a los hemisferios cerebrales. Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto, es decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite hacerse cargo de tareas determinadas al individuo. La idea de que cada hemisferio está especializado en una modalidad distinta de pensamiento ha llevado al concepto de uso diferencial de hemisferio. Esto significa que existen personas que son dominantes en su hemisferio derecho y otras dominantes en su hemisferio izquierdo. La utilización de diferencial se refleja en la forma de pensar y actuar de cada persona. Quien sea dominante en el hemisferio izquierdo será más analítica. En cambio, quien tenga tendencias hemisféricas derechas será más emocional. Como por ejemplo, el hemisferio izquierdo está más especializado en el manejo de los símbolos de cualquier tipo, es decir, el lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras musicales, entre otros. El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, sintético, intuitivo, es imaginativo y emocional. Y quinto, tenemos los 4 cuadrantes. Este estilo o modelo de aprendizaje se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Compara nuestro cerebro con el globo terrestre y sus 4 puntos cardinales. Los 4 cuadrantes representan 4 formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir con el mundo. A partir de esta idea representa una esfera individual en 4 cuadrantes. Primero, cortical izquierdo. Segundo, límbico izquierdo. Tercero, límbico derecho. Cuarto, cortical derecho. Primero, cortical izquierdo. En esta esfera el alumno se especializa en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. Tienden a seleccionar ocupaciones tales como ingeniero, médicos, abogado, banquero, físico, químico, biólogos y matemáticos, entre otros. Segundo, límbico izquierdo. En esta esfera el alumno se caracteriza por tener un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. Prefieren ocupaciones tales como planificadores, administradores, gerentes y contadores. Tercero, límbico derecho. En esta esfera el alumno se caracteriza por tener un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. Se ubica en ocupaciones como maestros, comunicadores sociales, enfermeros y trabajadores sociales. Cuarto, cortical derecho. En esta esfera el alumno se destaca por tener un estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, artístico, espacial, visual y metafórico.
Se deciden más por las siguientes ocupaciones: arquitectos, pintores, literarios, compositores, diseñadores gráficos, escultor y músico. A todos ustedes quiero agradecerles por su participación a este espacio de aprendizaje y que es útil para el desarrollo y el fortalecimiento educativo en nuestras aulas de clases, teniendo en cuenta todos estos estilos de aprendizaje expuestos en este espacio. Muchas gracias y bendiciones a todos.